Amén, hermanos, a los que nos quedamos les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 3 de Colosenses, que todavía estamos ahí. Colosenses capítulo 3, vamos a estar leyendo hoy día. Colosenses capítulo 3, vamos a leer solamente dos versículos, 20 y 21. Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Espero que todos lo tengan y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermanos, tome asiento. Amados, como ustedes ya saben, ya en este capítulo 3 de Colosenses, hemos visto, ¿cierto?, que en su primera parte ha seguido como la línea argumentativa hablando de un tema, pero ya desde la semana pasada el apóstol Pablo hace como una especie de giro, ¿cierto?, y empieza a hacer amonestaciones a ciertos grupos de personas. La semana pasada hizo una exhortación a esposos, a esposas y maridos, ¿cierto? Y hoy día vamos a seguir viendo lo que dice el apóstol Pablo, pero particularmente lo que dice a otro grupo de personas. Y este grupo de personas son padres e hijos, o hijos o padres, en el orden que está aquí. De hecho, el título del sermón de hoy es Exhortaciones a padres e hijos, ¿ya? Y en virtud de que generalmente estos sermones un poco se tienden a alargar un poco, vamos a ir directamente al grano. Dice el versículo 20, ¿cierto? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hermanos, cuando hablamos de relaciones personales complejas entre seres humanos, las relaciones entre padres e hijos es uno de los mayores ejemplos. Las relaciones entre padres e hijos en muchas ocasiones tienden a ser muy, pero muy complejas. Ahora bien, las relaciones de padres e hijos durante la historia de la humanidad, ¿cierto?, siempre ha sido o ha estado condicionada por la cultura en que vive el padre y el hijo, ¿ya? Así es como vemos que en las culturas del Antiguo Testamento, por ejemplo, en las naciones, los pueblos, las tribus que habían alrededor de Israel, por ejemplo, los padres pasaban a sus hijos por fuego. Y eso quería decir básicamente, los quemaban, los daban en sacrificio muchas veces. Era una cosa normal, era cultural. En otras partes, hoy día vemos que en lugares de África, a las niñas, por ejemplo, los padres o las madres les cortan el órgano sexual que les produce placer, ¿cierto? ¿Para qué? Para que específicamente no lo sientan. Vemos entonces que cosas que son como culturales determinan muchas veces cómo los padres se relacionan con los hijos. Vemos también culturas donde básicamente los padres marcan diferencias impresionantes entre hombres y mujeres. Quizás podríamos hoy día poner el ejemplo de los musulmanes, que crece una cultura musulmana, ahí hay una notación clara hacia la mujer. Pero podríamos quizás trasladarnos en el tiempo hacia mucho más atrás y irnos al Imperio Romano. En el Imperio Romano, nacer mujer era básicamente lo peor que te podría pasar. Era tanto así que los padres podían matar a sus hijas sin tener ninguna consecuencia. Era un derecho. ¿Por qué? Porque tener una mujer, hija mujer, era visto casi como una maldición. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que sí o sí entender
que las relaciones entre padres y mujeres durante toda la historia han estado marcadas, y sin ir más lejos, podemos trasladarnos o transportarnos también en el tiempo a este país, al Chile de unos 50 años atrás, que era totalmente diferente. Las relaciones entre padres e hijos de Chile hace 50 años atrás era diferente. En esos años, los padres respetaban, o sea, los hijos respetaban a sus padres. Mucho más que hoy. Ahora, alguien podría decir, mira, que lo que pasaba es que los padres en ese tiempo eran mucho más abusivos. Todo lo que quiera. No estamos haciendo una defensa de esto, estamos solamente haciendo una observación. Y es que, en virtud de la cultura que había, la relación entre padres e hijos era diferente. Y esto todo lo decimos, hermanos, ¿para qué? Para introducirnos al Chile de hoy. A la sociedad en la que vivimos hoy. ¿Por qué hacemos esta introducción? Para entender que la relación que nosotros tenemos con nuestros hijos, que nuestros hijos con los padres, está condicionada claramente por la cultura en la que vivimos hoy día. Y quizás haciendo ya un análisis un poquito más crítico respecto de la relación entre padres e hijos en este día, podemos entender y hacerlo con toda autoridad esta observación de que efectivamente, hermanos, las relaciones entre padres e hijos hoy día en la sociedad están en una verdadera crisis. En una crisis. Porque si bien hoy día las relaciones entre padres están marcadas por mucho menos violencia, y estamos hablando en términos generales, ¿por qué? Porque sigue habiendo violencia de padres a hijos, eso es normal. Pero la generalidad es mucho menos violencia que hace 50 años atrás. Hace 50 años atrás los papás eran otra cosa seria. Era muy común que a los papás se les tratara de usted. Ahora es raro ver a un niño que le diga usted a los papás. Yo que soy cuesta decir esto, pero unos 30 años atrás, ¿sí? Yo le decía usted a mi mamá y mi papá. Cuando lo empecé a tutear, yo me sentía grande. Y eso fue más o menos como a los 13, 14 años. De hecho, las primeras veces que le decía tú a mi papá, era como... ¿Por qué? Porque pensé que me iba a retar. Pero así fue. Era otra cultura. Ahora no, pues hoy día, la verdad es que un niño trata de tú a tu papá, de tú a tú, desde que nace, ¿cierto? Es una realidad. Lamentablemente, hermanos, hoy día vivimos en una, podríamos decir, realidad que ha sido, podríamos decir, formada por la sociedad en que vivimos, donde hoy día vivimos en una sociedad mucho más rápida, ¿cierto? Consumista por lo demás, donde los padres no tienen tiempo para sus hijos, donde es muy común que a nuestros hijos los críe la abuela o la nana. O derechamente, en muchos casos, se crían solos. Lamentablemente, hermanos, esta es la realidad en la que nosotros vivimos como sociedad en Chile. ¿Y es por qué? Porque estamos condicionados por nuestra cultura. Hoy día los padres no están tanto preocupados de ser padres, sino que de ser proveedores. Es por eso que nosotros vemos muy comúnmente que tenemos jóvenes chiquititos que tienen todos los juegos del mundo. Xbox, PlayStation, computador, notebook, tablet. Tienen celular a los 5 años, pero no hablan con sus papás. Esa es una realidad del día de hoy. ¿Por qué? Porque en sí la cultura hoy día, consumista por lo demás, está enseñándole a los padres que ellos solamente tienen que cumplir con darles todo lo que los niños necesitan. Y es por eso que hoy día vivimos en una generación, estamos siendo testigos de cómo ha nacido esta llamada generación de cristal, ¿cierto? Esta generación de cristal que no se les puede decir nada. A los niños hoy día no se les puede decir nada.
Ni siquiera se le puede decir que hombre o mujer, porque si él se siente diferente, hoy día te demandan o mañana te van a demandar, porque yo me siento un pato y tú me estás diciendo que soy un hombre. Lamentablemente, esa es la cultura del día de hoy. Vivimos en una cultura donde los jóvenes quieren puros derechos, pero no hay responsabilidad. ¿Y esto de quién es culpa? ¿Será culpa de los jóvenes? Los jóvenes que tenemos hoy día, en general, ¿son así porque es culpa de ellos? Hoy día ya con que tienen razonamiento, sí, pero el problema viene de atrás. El problema han sido los padres. Los padres son los que han tenido la culpa de criar a esta generación que tenemos hoy día. Ahora bien, hermanos, esta es la radiografía de la realidad. Así es la realidad de hoy día. Hoy día las relaciones entre padres viven una crisis donde no hay comunicación y donde los padres, lamentablemente, también de hoy día, sobre todo jóvenes, no son ni padres, son hermanos mayores. ¿Por qué? Porque los padres no se quieren hacer responsables. Escuchaba el otro día no sé si era estudio, pero era un comentario, un podcast, no sé lo que era, que hablaba de esta realidad de los jóvenes de hoy día. Padres jóvenes, veinteañeros, el joven que tiene 20 años es papá, que estaba acostumbrado a jugar PlayStation todo el día, y de repente es papá, se encuentra con la realidad de que es papá, y él quiere seguir jugando Play, quiere seguir saliendo con sus amigos, y dice, ¿por qué no puedo hacerlo? Ya no soy feliz. Y es por eso que hoy día las relaciones también hoy día se separan. El término de familias tiene un nombre que está acuñado hoy día, familias disfuncionales, es un término que se acuñó en los últimos años, porque antes en general, una familia disfuncional, que básicamente quiere decir los tuyos, los míos, los nuestros, los hijos, yo tengo hijos de allá, los traigo para acá junto con tus míos, y aquí tenemos otro hijo más, que es muy común ahora. ¿Por qué? Por la cantidad de relaciones destruidas. Es algo que antes no existía. Un divorcio antes era muy difícil de ver o se daba, pero en general muy poca gente se divorcia. Hoy día los pololeos, los matrimonios duran nada. ¿Y eso es por qué? Porque las bases están malas, ¿cierto? Pero yendo al punto de lo que hoy día queremos hablar, es que como hemos visto que las relaciones de padres e hijos están condicionadas por la cultura en general, nosotros al acercarnos a la palabra de Dios vamos a encontrar algo. Y es que la palabra de Dios es acultural. La palabra de Dios no depende de la cultura. La palabra de Dios es la verdad absoluta, cultura que sea. Y es atemporal. Da lo mismo el tiempo que sea, la palabra del Señor es viva, eficaz y perfecta. Y el Señor mismo estableció en su palabra que los hijos deben obedecer a sus padres. Deben obedecer a sus padres, hermanos, no en virtud de los méritos de los padres, sino por amor a Dios. Hablando de un fundamento importante, muchas veces los hijos que han tenido crianzas deficientes, que sus papás se han mandado algunos errores importantes, han tenido errores en su crianza. Han sido quizás displicentes, han sido flojos en algún sentido, han sido despreocupados, poco atentos y un montón de cosas. Como que genera en el hijo podríamos decir, el argumento para que yo no obedezca a mi padre. Pero déjenme decirle a los que todavía son hijos en esta iglesia y que son hijos que viven con sus padres, porque aquí tenemos que marcar una diferencia. Hijos que viven con sus padres, ustedes deben obedecer a sus padres no por lo bien que se porte su padre. Usted debe obedecer a su padre por amor a Dios. Por amor a Dios. La devoción que usted muestra a Dios
como hijo se manifiesta sin duda en gran parte por la obediencia que usted tenga hacia sus padres. Es algo tan importante obedecer a los padres y que el Señor lo manifiesta en su palabra que lo puso en el decálogo, ¿cierto? Nosotros sabemos que el decálogo son los 10 mandamientos de Moisés. Y es tan importante que los hijos obedezcan a sus padres que el Señor se encargó de ponerlo en el decálogo. Lo puso así. Y es tanto así que el apóstol Pablo lo comenta después en el libro de los Efesios. Y les dice, hijos, obedeced en el Señor. ¿Por qué tienen que obedecer? Tienen que obedecer a los padres en el Señor, a vuestros padres. Porque esto es justo. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es el mandamiento con promesa? El primer mandamiento con promesa que pone el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la promesa? Tus días serán alargados en la vida. Y hay que aclarar esto. No significa que porque usted va a honrar a su padre y a su madre, significa que va a vivir 100 años. No se refiere a eso. El sentido de esto es que tendrá una vida, podríamos decir, ordenada, próspera, podríamos decir, equilibrada. ¿Por qué? Porque cuando ustedes son niños, se empiezan a formar como adultos. Cuando los jóvenes y niños obedecen a sus padres, se encuentran una tremenda bendición. Es muy común, ¿cierto?, que niños más pequeños no quieran obedecer a sus padres porque realmente son traviesos, porque realmente les gusta mucho divertirse. Eso, hermanos, es normal. No podemos pretender que los niños básicamente sean todos unas momias. No es así. Los niños pasan etapas. Y está bien que un niño corra, grite, salte. Eso es lo que un niño debería hacer. Uno como padre los va formando. Por tanto, si tiene un niño de 2, 3, 4, 5 años que no hace caso siempre, no se extrañe. Es parte de nuestra naturaleza. Pero llega, hermanos, un punto en los más grandecitos donde los niños empiezan a pasar etapas. Nuestros niños en general cuando son más chicos son más desordenados siempre, pero llega una etapa en la vida de los varones, por ejemplo, que los varones empiezan a torear a sus padres. Aquí quizás tenemos niños de 12, 13 años y empiezan a tantear a los papás. Son como los animalitos. ¿Han visto, cierto, en la selva que los leoncitos chicos y empiezan a morder a los papás hasta donde aguantan? Hacen lo mismo. Y eso lo hacen poniéndose falta de respeto, ¿cierto? Responder, sale de aquí, no te hago caso. Las mujeres también lo hacen. Y lo hacen con sus mamás, generalmente. La mamá como dueña de casa, ¿cierto? Le manda a hacer algo y no, y después, esto es una etapa. Yo creo que muchos de ustedes lo han pasado, pero también después pasan a otra etapa, cuando se transforman en adolescentes. Y aquí tenemos adolescentes también. Y los adolescentes tienen por característica que, bueno, aparte que andan todo el día con audífonos, es algo normal, que encuentran que los papás no tenemos la razón. Que nosotros somos viejos, que no entendemos. Es tanto así que yo me extraño porque mi hija adolescente me encuentra viejo y yo me encuentro súper joven, eso es algo raro. Y yo me encuentro viejo. Yo me doy cuenta de que yo cuando tenía su edad, tenía una diferencia más o menos de edad con mis papás y decía, claro, mis papás son viejos. Y ahora yo me cuento que mis papás eran jóvenes. Ahora mi mamá está viejita, pero en ese tiempo era joven. Entiendo entonces que ustedes como adolescentes vean a sus papás que son viejitos, pero ustedes no se dan ni cuenta, están a la vuelta de la esquina, que van a estar igual. Treintañeros, 28 años como yo. Les va a pasar. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Jóvenes, adolescentes. Ustedes piensan muchas veces que nosotros como padres les queremos hacer la vida imposible. Ustedes piensan como que nosotros les prohibimos cosas, ¿cierto? Les restringimos cosas como que para hacerles daño. Y no es así. Deben entender de que nosotros ya caminamos por ese lugar. Siempre les trato de poner este ejemplo, ¿cierto? Y este es un ejemplo realmente importante y es claro. Imagínense que
usted y yo, o sea, usted y sus papás, van a irse en diferente tiempo desde aquí a el centro de Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Sus papás toman aquí la ruta 5 porque la autopista se supone que es más rápido, y llegan y se toman un tremendo taco. Un taco que lo hace demorar 3 horas. Se tienen que desviar y al final hay una serie de problemas y al final llegan después de 3 horas cansados todo el tiempo. De aquí al centro son 15 minutos. Y de allá lo llaman y le dicen, vente, pero no te vengáis por ruta 5, vente por la Gran Avenida. ¿Por qué? Porque yo ya me vine por ahí y me fue mal. Pero los jóvenes, ¿qué dicen? No, yo me voy por la ruta 5 igual. Porque tú no sabí. No entendí. ¿Cierto? Como dicen, mi papá no cacha. ¿Y qué hacen los jóvenes? Se van por la ruta 5. Y ahí están 3 horas metidos de nuevo. Niños, no significa que nosotros seamos mejores que ustedes cuando los aconsejamos. Significa que nosotros ya pasamos por ahí. Y como nosotros queremos el bien para ustedes, su bendición, su prosperidad, le aconsejamos para que no cometan los mismos errores. Es así de simple. Para que quizás saquen de sus mentes que nosotros les queremos hacer la vida imposible. En general, todos los niños, ustedes, los que están aquí, los más chiquititos se fueron, deben entender y meditar en esto. No hay absolutamente nadie en el mundo que los ame más que sus padres. No hay nadie. Ni su mejor amigo, ni su mejor amiga, la íntima, los ama más que sus padres. Absolutamente nadie. Por tanto, si es que sus padres los aman tanto, porque cuando ustedes sean papás se van a dar cuenta, cuando ustedes de alguna manera entiendan que sus papás los aman más que todas las cosas, ustedes van a poder comprender que los consejos, los castigos y todas esas cosas son para su bien. No es porque queramos hacerle la vida imposible. Porque entendemos como padres, niños, que lo que nosotros hagamos con ustedes cuando son niños va a determinar su vida. La Escritura dice en Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto es una realidad impresionante. Porque todo lo que nosotros hagamos con ustedes cuando son niños va a determinar cómo van a ser como adultos. Es tan fácil que usted haga un ejercicio. Y esto se lo digo a los jóvenes. A los que no entienden esto, hagan un ejercicio. Miren a su alrededor, a su entorno y vean. Siempre tenemos nosotros algún conocido que es desordenado, que le va mal, que es drogadicto, que no le sale nada, que es mal educado, todas las cosas. Vayan y hagan una entrevista y díganle, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo eran tus papás? Ustedes se van a dar cuenta que todos tienen en común que tenían una pésima relación con sus papás. Porque así es. Quiero que entiendan, jóvenes, que lo que nosotros vamos o hacemos con ustedes va a determinar su futuro. Por eso nos preocupamos tanto. Por eso le decimos que eso no se hace. Por eso le decimos que no. Hay un caso, una carta, ¿cierto? Que yo no sé si es real. No desconozco la fuente real de esto. No sé si será una carta original, pero sí muestra algo que en su sentido es una realidad y por eso la traje a colación y quiero leérselas. Se supone, y esto por eso digo se supone porque no sé si es real o no, que hay un joven que está condenado a muerte. Está a punto de ser ejecutado y le pasan un papel para que escriba su última carta y él escribe una carta a su mamá. La carta dice así: mamá,
Tú eres tan culpable como yo de mi miserable vida. ¿Te acuerdas, madre, cuando llevé a la casa aquella bicicleta que le quité a otro niño igual que yo? Me ayudaste a esconderla para que mi padre no se enterara. ¿Te acuerdas, madre, cuando me robé el dinero de la cartera de la vecina? Fuiste conmigo al centro comercial y lo gastamos juntos. ¿Te acuerdas, madre, cuando botaste a mi padre de la casa? Él solo quiso corregirme por haberme robado el examen final de mi grado y a consecuencia me expulsaron. Madre, yo era solo un niño, luego fui adolescente y ahora un hombre mal formado. Era solo un niño inocente que necesitaba corrección y no consentimiento. Te perdono y solo te pido que le haga llegar esta reflexión a todos los padres del mundo, que sepan que ellos son los únicos responsables de formar a un hombre decente o un vulgar delincuente. Gracias, madre, por darme la vida y gracias también por ayudarme a perderla. Firma a tu hijo, el delincuente. Eso es una realidad. Porque sin duda, y aunque ustedes no lo entiendan porque son jóvenes, todos los jóvenes teníamos ímpetu de hacer cosas. Todos nos queríamos escapar de la casa. Todos queríamos vivir solos. Todos no queríamos más aguantar, ¿cierto?, a Hitler en nuestra casa. Todos estábamos hartos de nuestros padres en algún momento. Pero tener una persona, un puntal, alguien que nos corrige, es lo mejor que nos puede haber pasado en nuestra niñez. Niños, no solamente deben obedecer a sus padres en todo, que por lo demás, como dice ahí el apóstol, conviene en el Señor, es de prosperidad para ustedes, sino que entiendan que deben amar a sus padres. Amen a sus padres con todo su corazón, porque yo les voy a decir algo. Va a llegar un punto en la vida donde nosotros nos vamos a morir. Ninguno de los que está aquí eterno. Y lamentablemente muchos padres mueren jóvenes. Ustedes tienen la oportunidad día a día de obedecer a sus padres en amor. Disfrutarlos. Porque hay una canción popular, dice que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y si es una realidad. Nosotros siempre despreciamos las cosas que tenemos al lado y cuando ya nos hacen falta nos damos cuenta de lo que teníamos. No caiga en esa tontera, le digo al joven. Obedezca a su padre y ámelo. Ahora bien, es importante entender que la obediencia que debe manifestar a su padre es algo que para nosotros viene a ser un ejemplo de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Nosotros obedecemos a Dios no porque Dios sea un Dios castigador. Hijos, usted no debería obedecer a su padre porque su padre es un castigador. El castigo, la reprimenda, el golpe no debería ser el motivo de su obediencia. El motivo de la obediencia hacia sus padres debe ser el amor que le profesan, el amor que le tienen a sus padres. Digo esto porque es podríamos decir, un ejemplo de nuestra relación con el Señor. Jesucristo, Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. El que ama al Señor lo obedece por amor. El hijo que ama a su padre debe obedecer a su padre por amor. Medite en esto, joven. Y no una pregunta para que me la respondan en voz alta. ¿Usted realmente ama a su padre y a su madre? Yo espero que sí. Que los valore. Que los ame profundamente. Pero que ese amor entonces se manifieste en obediencia. La obediencia a nuestros padres, a sus padres, en este caso, a los que viven con sus padres, es algo que para ustedes será de bendición. El apóstol Pablo dice que esto agrada al Señor.
Puedo preguntarles también a los niños, a los jóvenes, si ustedes quieren ser jóvenes y niños que cuando el Señor los mire los vea con agrado o con desagrado. El Señor dice que se agrada entonces ¿de quiénes? De los hijos que obedecen a sus padres. Y déjenme decirle algo también respecto a esto. Y es que cuando los hijos obedecen a sus padres y disfrutan y después cuando crecen entienden la labor de sus padres, ustedes a sus padres los llegan a venerar. Más los aman. Son agradecidos. Hebreos 12 dice algo así. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. El padre que ama a su hijo, lo disciplina. Cuando usted, hijo, entienda que son disciplinados, castigados, muchas veces gritados, lamentablemente. Cuando ustedes entiendan que son amonestados, retados, créanme que es una manifestación de amor. ¿Por qué? Porque el que ama a su hijo lo disciplina. Porque piensen en esto, jóvenes. Si sus padres realmente no los amaran, ¿se preocuparían de corregirlos? No. Si nosotros como padres, que haga lo que quiera, total, me da lo mismo, y ustedes hacen lo que ustedes quieren, ¿eso les va a ser de bien para ustedes? No. Los va a construir en pésimos seres humanos. Pero la disciplina es una muestra de amor. Así que jóvenes, obedezcan a sus padres en todo. Sus padres no los quieren destruir. Sus padres quieren formarlos en mejores seres humanos, en personas de bien. Es tan lógico, hermano, que nosotros como padres vivimos con ustedes, niños. Si nosotros quisiéramos hacerle algún mal, lo asfixiamos de noche. Así de simple. Pero ustedes llegan a sus casas y duermen seguros. ¿Por qué? Porque ese papá o la mamá que los molesta de alguna manera les va a hacer algo de noche. No, porque ustedes saben que nosotros los cuidamos. No hay ser humano que los ame más que sus padres. Respétenlos, obedézcanlos, ámenlos, cuídenlos. Hay una etapa de la adolescencia que son tan inconscientes, y esta es una realidad, son muy inconscientes. Ustedes, cuando son adolescentes, ¿qué hacen? No, mi responsabilidad es ir al colegio. Su papá y su mamá se dividen trabajando de día y de noche, llegan, y ustedes no son capaces ni lavar la loza. Y si se les pide que laven la loza, se enojan. Inconscientes. Cuídenlos. Cuiden a sus padres. La etapa de hijo es muy corta. ¿Qué daría yo por no volver a esa etapa donde recibía todos los cuidados, no tenía responsabilidades? Ustedes quieren ser grandes, pero ahí los quiero ver después. Papá, estoy estresado, no tengo tiempo para nada. Van a pasar por eso. Ahora sean conscientes. Amen, cuiden a sus padres. Obedézcanlos. Entiendan, y esto es una realidad. Es tanto el amor que le tenemos a ustedes jóvenes, hijos nuestros, que por ustedes luchamos todos los días. Por ustedes nos levantamos todos los días. Por eso los alimentamos, los regaloneamos, por eso los abrigamos, por eso nos preocupamos de su salud, los vestimos, los educamos. Por eso estamos todo el día pendientes de ustedes. Por eso cuando salimos solo hablamos de ustedes. Porque ustedes son todo para nosotros. Y ustedes piensan aún que nosotros les queremos hacer la vida imposible. No es así.
nosotros los amamos con todo nuestro corazón. Y esperamos que ustedes lo entiendan y que ustedes lo agradezcan y que ustedes lo mediten y que obedezcan. Nos obedezcan en amor, que se sujeten en amor. ¿Por qué? Porque nosotros queremos lo mejor para ustedes. Ahora bien, esto no se queda solamente aquí, porque el apóstol Pablo no solamente llama a los hijos a obedecer, sino que llama a los padres en el versículo 21 y dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y es muy particular la forma en que el apóstol Pablo hace un llamado a los padres, porque aquí no llama a disciplinarlos y ni mucho menos. Es claro que como papá tenemos que disciplinar y un montón de cosas, pero aquí el apóstol usa la palabra exasperar. Hijos, no exasperéis a vuestros hijos. Exasperar es básicamente estimular a la ira. Eso significa exasperar. En otras palabras, el apóstol Pablo dice: padres, no lleven a sus hijos a ira. Y quizás podríamos pensar: ¿y cómo nosotros como padres podemos llevar a nuestros hijos a ira? Hemos hablado de esto un poco en el estudio de la familia, ¿cierto? Y nosotros sabemos ya, tenemos algún indicio de que hay muchas formas de llevar a nuestros hijos a ira. Muchas. La indiferencia es una forma de llevar a nuestros hijos a ira. Padres indiferentes con sus hijos. ¿Para qué decir el abuso? La dureza, el insulto, el agobio, la sobreexigencia, el maltrato en cualquiera de sus áreas. Son formas de llevar a nuestros hijos a ira. Ahora viene el argumento, y aquí algo que me partió el corazón cuando lo estaba estudiando. El argumento del corazón, perdón, el argumento del apóstol es que dice que no se debe llevar a los hijos para que no se desalienten. Y la palabra griega para desaliento es la palabra atsumeo. Y menciono esta palabra porque en el griego la profundidad de esta palabra es mucho más profunda que desalentarse. Es sin corazón, sin espíritu. Eso quiere decir. Es como: no lleven a sus hijos a ira para no matar su corazón, para no matar su espíritu. En otras palabras, podríamos decir que cuando los padres de alguna manera son malos padres, lo que hacen es romper el corazón de sus hijos. Eso es lo que hacen. Ahora, y no digo malos padres en el sentido de que sean personas realmente malas, sino que me refiero a malos como malos del ejercicio, como negligentes, como que hacen su pega mal. No que derechamente quieran hacerle mal porque tengan una intención de hacerle mal a sus hijos, sino que malos padres son padres deficientes, padres flojos, padres despreocupados, padres sobreexigentes, padres indiferentes, padres duros con los hijos, padres abusadores con sus hijos. Nosotros vemos que hay mucha gente que tiene como padre muy buenas intenciones, pero son pésimos padres, esa es la verdad de las cosas. Padres que están ausentes. Hoy día vivimos en una sociedad donde hay malos padres. Y la juventud que tenemos es consecuencia de malos padres. ¿Por qué hoy día tenemos una generación de cristal? Porque básicamente tenemos una generación de jóvenes con corazones rotos, destruidos, cero seguridad en sí mismo, cero objetividad, cero entendimiento de todo, cero paz. ¿Ustedes se dan cuenta que los jóvenes de hoy día no tienen paz? La lucha, la consigna, la batalla es el alimento de sus vidas, porque no hay paz en ellos. Jóvenes que nosotros vemos que están con pañuelos verdes, azules, amarillos, de todos los colores, y la gran mayoría de ellos tienen problemas psiquiátricos, están todos mal de la cabeza. Y nosotros entendemos que estar mal de la cabeza es estar mal del corazón, ¿cierto?
Que el problema no está aquí, el problema está acá. Lamentablemente, muchos padres, sin quererlo, están siendo padres que destruyen el corazón de sus hijos. Y es por eso que como padres tenemos que tener mucho cuidado. Porque realmente nuestros hijos son nuestra luz, ¿cierto? El aliento para levantarnos en la mañana. Nuestros hijos son, podríamos decir, nuestra fortaleza, la inyección de energía cuando no tenemos ganas de nada y vemos sus caritas, ¿cierto? No, hay que luchar. Y nosotros decimos, bueno, luchamos con ellos por darles solamente de comer, o hay cosas más importantes en ellos por las cuales nosotros tenemos que preocuparnos. Es tan pequeña esta experiencia de ser padres, pero tan fructífera a la vez. Nuestros hijos nos transforman en mejores personas. Nos hacen, muchas veces son nuestros maestros, nuestros hijos. Son la herramienta de Dios para trabajar sobre todo en nuestra paciencia, ¿cierto? Eso lo podemos decir los padres. Pero también son nuestra alegría. ¿Qué no se goza ver a estos niñitos? Yo los veía recién yéndose en la escuela dominical, como iban saltando, caminando. ¿Acaso no son ellos una luz para nosotros? ¿No son algo, criaturas tan hermosas? Son los que llenan nuestro hogar. Muchos tenemos casas grandes, pequeñas, todo el tema, pero hay algo. Y es que los niños llenan el hogar. Muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué haríamos sin nuestro hijo? Y nos preguntamos, ¿qué haríamos sin ellos? Muchas veces nosotros nos enojamos porque desordenan, ¿cierto? A Benjamín se le caen todos los vasos. No hay líquido que no termine en el suelo, ¿cierto? Y nosotros nos enojamos con ellos, sin duda. Nosotros no, como que ellos nos exasperan a nosotros, ¿cierto? Son desordenados, gritan, meten bulla en la casa. Pero sobre todo le digo esto a las hermanas. Va a llegar un punto en su vida donde usted va a extrañar esos gritos. Los va a echar de menos. Usted va a anhelar un grito en la casa. Y eso pasa cuando los abuelos, ¿cierto? Después se vuelven locos con los niños. ¿Por qué? Porque echan de menos eso. Nosotros, ahora los proveedores, los padres, ¿cierto? Nosotros como varones decimos cosas como, ¿cómo comen tanto, ¿cierto? ¿Dónde le meten tanto estos cabros chicos? ¿Cómo se consumen todos los recursos estos niños impresionantes? Déjate de gastar, ¿cierto? No dura nada la zapatilla, rompiste otro pantalón, y así. Pero si pensamos bien, nosotros los varones, es, bueno, ¿y para qué trabajamos todos los días? Hoy día. ¿Acaso no nos gozamos nosotros cuando le compramos una zapatilla nueva a nuestro hijo? Yo creo que no hay papá que no se alegre, ¿cierto? De verle su cara con su zapatilla nueva, con luces, wow. Cosas tan insignificantes pero que lo alegran. Es tan fácil hacer feliz a un niño, ¿cierto? Hay que ser hábil, tratar de gastar poco, pero que sean muy felices. En vez de comprarle un tremendo regalo, cómprele 10 más pequeños y va a ser feliz 10 veces. Recuerdo mucho esto que pasaba en las Navidades, ¿cierto? Que los cabros chicos le regalaban juguetes de 100, 200 lucas. Y los niños terminan jugando con la caja. ¿Por qué? Porque los niños son simples. Nosotros los ponemos complejos. Ahora bien, hermanos, nosotros como padres tenemos que prepararnos y trabajar bien para con ellos. No solamente proveerles, sino que tenemos que preocuparnos de todas sus áreas. Nuestros hijos manifiestan en nosotros esta cosa tan humana que tenemos nosotros. Y es que cuando nosotros no tenemos algo, lo anhelamos.
y cuando lo tenemos, nos cansamos de ello. ¿O acaso usted no tiene hijos porque quería tener hijos? Bueno, la gran mayoría, otros fueron accidentes, pero en general todos queríamos tener un hijo, todos queríamos ser papás. Y ahora que somos papás, ¿nos cansamos de ellos? Es algo como, ¿cierto? Como tan humano. Es tanto así que cuando tenemos hijos, no hallamos a la hora que se siente. 5 meses no se ha sentado ya, ¿por qué se siente? Cuando se sienta, no lo podemos dejar tranquilo, sacar de la cama, no debería haberse sentado. No hallamos a la hora que hable. Y después, no hallamos a la hora que se calle. Cuando camine, que camine, que camine. Después, no hallamos cómo hacerlo para amarrarlo. Porque esa es parte de de nosotros. Somos tan humanos en ese sentido. Pero debemos entender que esta etapa, hermanos, es muy corta como papá. Muy corta. No nos damos ni cuenta cuando ya tenemos que estar cambiando pañales, pero ya no tenemos que cambiarle pañales. Cuando son más chiquititos tenemos que estar todo el día, ¿cierto? Caminando al lado de ellos que no se vayan a pegar. Pero después caminan solitos y no se pegan. Después tenemos que llevarlo al baño, porque se limpian mal. Pero llega un punto ya donde no lo acompañamos al baño, van solos. Y cada vez se van haciendo más independientes. Tenemos que estar con ellos haciendo la tarea y después hacer las tareas solos. Hasta que se van. Es muy corto. La vida de papá es un ratito, chiquitito. Es por eso, hermanos, que tenemos que disfrutarlos. Pero también tenemos que cansarnos. Tenemos que ser firmes en que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Tenemos que ser abiertos con ellos. Tenemos que tener la capacidad de hablar con ellos y, ¿por qué no?, llorar con ellos, que nos vean como humanos. Tenemos que tratarlos con respeto, tratarlos con amor, con palabras dulces. Tenemos que jugar con ellos. Tenemos que marcarlos con palabras bellas, no con palabras hirientes. Y tenemos que dejar que sean niños. Porque son niños un tiempo. Gracias, hermano. Son niños solamente por un tiempo. Va a llegar un punto donde los niños van a dejar de correr, van a dejar de botar las cosas. Dejemos que ellos tengan sus etapas, pero preocupémonos de no destruirlos. Preocupémonos de no destruir, hermanos, su corazón. Quiero terminar con un salmo, el Salmo 127, que dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son un regalo de Dios. Amén. Quiero invitarles a orar. Señor, queremos darle gracias por su palabra. Gracias, Señor, por nuestros hijos.
Gracias por concedernos, Señor, esta tremenda bendición de tener estas criaturas con nosotros. Oramos, Señor, para que podamos ser padres conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Que podamos amarlos, de alguna manera replicar el amor que usted ha tenido para con nosotros. Oramos, Señor, para que nos fortalezca y nos dé sabiduría. Pero oramos también por el corazón de ellos, para que puedan también obedecernos en amor, para que puedan conocerle, Señor, para que sean personas de bien en un futuro, pero por sobre todo, Señor, para que sean sus hijos. Le damos gracias, Señor, por su palabra y por hacernos meditar, Señor, en las cosas más prácticas, Señor, de la vida. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos.